Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a dar comienzo con una nueva unidad llamada inducción electromagnética. Esta unidad se divide en 4 temas. La primera se llama derivación de la ley de inducción de Faraday. Vamos a ver lo que es la ley de inducción de Faraday, la ley de Lenz y lo que son los generadores y los motores. Vamos a trabajar con el concepto de autoinductancia. Vamos a saber qué es un inductor y cómo se pueden simplificar tanto los inductores en serie como los inductores en paralelo. Vamos a hacer un análisis de un circuito RL, resistor inductor, que va a estar conectado a una fuente de voltaje de corriente directa. Y por último, vamos a ver lo que es la energía almacenada en el inductor. Comenzaremos con lo que es la deducción de la ley de inducción de Faraday. Para dar a entender qué es la ley de inducción de Faraday, vamos a mostrar dos experimentos. El primero va a consistir en un trozo de alambre conectado a un galvanómetro. Para ello, es mejor verlo mediante una simulación. Aquí estamos en el simulador. Vamos a tener lo que es una bobina, mejor dicho, un trozo de alambre, y está conectado a lo que es un galvanómetro o un voltímetro. Tenemos también lo que es un imán. En este experimento consiste en mover el imán cerca de la bobina. Si yo lo muevo hacia un lado, ¿qué pasa? Se nota que el voltaje se mueve. Y después, si yo lo muevo en la otra dirección, se mueve en lado o en sentido opuesto. Y si el imán está en estado estacionario, se observa que no se mueve el voltímetro, el galvanómetro. Si yo lo sigo moviendo, se va a generar una fuente de voltaje. Ahora, si yo lo muevo por fuera de la bobina, también se genera dicha fuente. Se está moviendo la aguja, pero de una manera muy leve. Esto se debe a la línea de campo. Recordemos que un imán tiene lo que son líneas de campo magnético, en donde el norte se une con el sur. Un imán tiene dos polos. Y si nosotros movemos cerca, solamente algunas líneas pasan a través de la bobina. Pero si yo lo paso en el centro, pasan una mayor cantidad de líneas, lo que hace que se produzca un mayor movimiento en las líneas y por lo tanto se genera un mayor cambio. Muevo hacia un lado, se mueve a la izquierda. Si lo hago en sentido opuesto, se mueve a la derecha. Esto también tiene que ver con la cantidad de vueltas que tenga dicha bobina. Por ejemplo, en una bobina con menos vueltas, ¿qué es lo que pasa? Se mueve más lento. Mientras que si yo lo hago en la bobina que tiene más vueltas, se mueve un poco más. También depende mucho de la velocidad con la que lo estemos haciendo. Y en este caso, vemos que se genera un voltaje sin necesidad de una batería. No tengo ninguna batería que esté alimentando el circuito. Con simple movimiento estoy generando una corriente eléctrica. A esta corriente la vamos a llamar como corriente inducida. Aquí tenemos lo que es lo que les mencioné mediante la simulación, que es lo que pasa cuando realizamos dicho experimento. Y ahora vamos a analizar el siguiente experimento.
tenemos una batería, tenemos un anillo y en el anillo tenemos lo que son unas bobinas. Las bobinas son aquel trozo de alambre que está enredado en lo que es el anillo. Y además tenemos lo que es un multímetro. Este fue un experimento que realizó Faraday. La batería con lo que es esta bobina se le llama circuito primario. Y si aquí cerramos lo que es el interruptor, se va a generar una corriente instantánea solamente. Pasa un momento y después vuelve a cero. Así como lo vimos en la simulación, se hace un movimiento y después regresa a cero. Pero cuando pasa eso, en el segundo circuito, que tenemos lo que es el anillo con el galvanómetro, es decir, esta bobina con este galvanómetro, también se genera un movimiento en dicho galvanómetro. Esto quiere decir que como el circuito primario y el circuito secundario no están conectados entre sí, y al instante de que se cierra el interruptor, se va a generar una pequeña desviación en algún sentido y después regresa a cero cuando se estabiliza la corriente. Cuando ya se estabiliza la corriente, se observó que hubo un movimiento, se movió la aguja y regresó. Entonces, ese es el experimento de Faraday y con esas observaciones encontró lo siguiente, que la Fe inducida en un circuito es directamente proporcional a la tasa de cambio en el flujo magnético. Es decir, que la ley de inducción de Faraday se puede escribir como E. Esta significa fuerza electromotriz o voltaje. La podemos colocar como una V también. Va a ser igual al cambio de flujo magnético respecto al tiempo. El signo menos proviene de lo que es la ley de Lenz, que vamos a ver más adelante. Lo que se concluye es que una corriente no se puede producir en un campo magnético estable. Es decir, tiene que haber algún movimiento para que pueda establecerse dicha fe. Y en este caso, phi b corresponde a lo que es el flujo magnético, que como vimos, el flujo magnético se evalúa como la integral de un campo magnético por la diferencial del área. Ahora bien, si un circuito consta de n vueltas de la misma área y si el flujo es continuo, entonces la Fe se puede calcular como menos el número de vueltas por la diferencia del flujo magnético respecto al tiempo. Y ahora, si el flujo magnético es uniforme, lo podemos sustituir como B por A por el coseno de phi. Y a partir de esta expresión vemos lo siguiente. La magnitud B puede cambiar respecto al tiempo y realmente lo que tiene que pasar puede ir cambiando. El área del circuito también puede cambiar respecto al tiempo. Puede iniciar una bobina que inicia de pequeñito y se vuelve más grande. El ángulo también puede cambiar respecto al tiempo. Esto lo vemos más que nada en lo que son los motores o generadores que vamos a ver más adelante. Y cualquier combinación entre esas tres opciones puede ocurrir. Y veamos el siguiente ejemplo. Una bobina está enrollada con 200 vueltas de alambre sobre el perímetro de un armazón cuadrado de 18 centímetros por lado. Cada vuelta tiene la misma área, igual que el armazón, y la resistencia total de la bobina es de 2 ohms. Se activa un campo magnético linealmente de 0 a 0.5 Weber sobre metro cuadrado en un tiempo de 0.8 segundos. Inciso A.
Encuentra la magnitud de la Fe inducida en la bobina mientras está cambiando el campo. Inciso B. ¿Cuál es la magnitud de la corriente inducida en la bobina mientras el campo está cambiando? Bien, para aplicar eso vamos a tener que utilizar esta fórmula, porque se trata de una bobina y voy a calcular cuál es la Fe inducida, es decir, el voltaje. Bien, primero voy a calcular el área. El área, como se trata de un cuadrado, sería 0.18 por 0.18, que daría 0.0324 metros cuadrados. Y bien, al inicio, como se trata de un circuito, en el tiempo cero no va a haber un campo magnético, pero en t igual a 8 segundos sí lo puedo calcular. Y dice que va a ser de 0.5. Entonces sustituimos. El flujo magnético va a ser el campo magnético por el área, que va a ser 0.5 por el área, que es 0.0324 metros cuadrados. Y realizando esta operación obtenemos que el flujo magnético es de 0.0162 Weber. Y ya que tenemos lo que es el flujo, ya podemos calcular lo que es la Fe, que es igual a menos n, que corresponde al número de vueltas, que es 200, por el cambio de flujo magnético, que tenemos que nos dio 0.162 y al inicio pues es 0. Entonces sería 0.0162 menos 0 sobre la diferencial de tiempo. ¿Cuál fue el tiempo en que se llevó a hacer todo ese procedimiento, ese proceso? 0.8 segundos. Y bien, tenemos que realizar esa operación. Si lo realizamos, encontramos que la FEN es igual a 4.05 Weber. O, visto de otra manera, 4.05 volts por segundo. Inciso B. ¿Cuál es la magnitud de la corriente inducida en la bobina mientras el campo está cambiando? Bien, voy a buscar corriente. El problema me estaba dando resistencia y acabamos de encontrar el voltaje o la G, es lo mismo. Entonces, vamos a aplicar lo que es la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad va a ser igual a 4.05 volts sobre 2 ohms. Y al realizar estas operaciones obtengo que la corriente es de 2.025 amperes. Es aquí en donde vemos la aplicación de lo que es la ley de Ohm, unidad 3, el campo magnético y flujo magnético, unidad 4, y la ley de Faraday, unidad 5. Y aquí tenemos unos ejercicios que pueden resolver en casa. Los resultados se muestran en color azul. Se los coloco en el ejercicio 1, en el ejercicio 3 y en el ejercicio 5. Nos vemos en el siguiente video.